El caso del pastor Norberto Álvarez, de 83 años, destituido de la Iglesia Evangélica Pentecostal IEP de San José de la Mariquina por conductas de acoso cibernético dirigidas a jóvenes y menores y por mensajes como «Con usted me siento de 30», es una traición grave al encargo pastoral y a la confianza de la congregación. La remoción de un líder en estas circunstancias no es simplemente sanción administrativa, sino una medida necesaria de protección y custodia del rebaño, porque el ministerio exige integridad moral y cuidado de los vulnerables. La Biblia reprende duramente a quien hace tropezar a los más pequeños en la fe. Jesús advirtió: «Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños, mejor le sería que lo arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello». Este pasaje de Marcos 9, verso 42, describe una pena de extrema severidad para quien abusa de su posición para dañar a un niño o joven. Aplicado al caso concreto, los mensajes sugestivos del pastor Álvarez hacia menores constituyen precisamente un causar tropiezo y abuso de confianza que la palabra condena. De igual modo, las Escrituras subrayan que el cuerpo de los creyentes es templo del Espíritu Santo y mandan a huir de toda fornicación. El acoso de las jóvenes es, por tanto, un pecado grave contra la santidad del cuerpo y de la comunidad. La enseñanza bíblica ordena vivir en santidad y respeto mutuo. Hebreos 12, verso 14, afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Esto exige a los pastores predicar y vivir una conducta santa, no vivir en pecado. En este sentido, 1 Tesalonicenses 4, versos 3 y 4, insiste en que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Un ministro fiel no puede seducir ni acosar. Al contrario, debe huir de todo pecado sexual. Además, las epístolas establecen requisitos morales muy altos para un líder. 1 Timoteo 3, verso 2, exige que quien ocupe el cargo de obispo sea irreprochable y capaz de enseñar. Cualquier conducta impropia quebranta directamente estos principios fundamentales. En el caso específico de la IEP, numerosos feligreses han señalado problemas estructurales, desde el superintendente Aldo Córdoba, que promueve el nepotismo y ascenso de sus servidores, mientras quienes han osado cuestionar su actuar han sido acosados, castigados e incluso expulsados. Esto coincide con el hecho de que se ha privilegiado hablar de experiencias personales y prosperidad material, mientras se omite la predicación contraria al adulterio o la fornicación. Y quienes denuncian el pecado suelen ser silenciados, mientras otros líderes con faltas evidentes siguen en el puesto. Desde la prédica y la teología pastoral, hay una falla evidente cuando los púlpitos se llenan de relatos de prosperidad material y testimonios experienciales sin la correspondiente llamada al arrepentimiento y a la santidad. El Nuevo Testamento presenta la gracia que salva y la santidad como inseparables. La gracia produce fruto de obediencia y transformación moral. Romanos 6, Hebreos 12, verso 14. Cuando pastores que viven en pecado suben al altar y predican solo experiencias y prosperidad, la comunidad recibe un evangelio mutilado que tiende a normalizar falta de arrepentimiento y a proteger a los culpables. La responsabilidad no es solo individual sino colectiva. Los ancianos, la banca y quienes ocupan roles de supervisión deben responder con equidad y valentía. Silenciar a aquellos que predican la santidad, castigar a predicadores fieles o rebajar cargos a pastores íntegros mientras otros, con acusaciones graves, continúan impunes, revela un problema de justicia interna que exige reformas estructurales. La disciplina eclesial bíblica demanda transparencia, justicia y proporcionalidad. No puede ser instrumento de control para proteger reputaciones en lugar de restaurar y proteger al pueblo de Dios. Prácticamente la IEP necesita instaurar medidas concretas, comités de investigación independientes, protocolos claros para la protección de menores y formación obligatoria sobre límites y ética pastoral, canales seguros y anónimos para denunciar, acompañamiento especializado para víctimas y criterios públicos de sanción que apliquen por igual a todos los niveles de la jerarquía. Estas recomendaciones no son meras políticas administrativas,
sino exigencias de una teología pastoral responsable que prioriza la integridad del Evangelio y la seguridad del rebaño. En la IEP, como en otras estructuras eclesiales donde se han privilegiado jerarquías cerradas, han circulado denuncias públicas sobre pastores y líderes que han caído en pecados graves sin recibir siempre sanción proporcional, generando la percepción de que a algunos se les aplica la disciplina y a otros se les preserva por su posición. Han circulado denuncias públicas que involucran a la máxima autoridad, el superintendente Aldo Córdoba, y se señala que mientras algunos pastores han sido removidos, otros con acusaciones graves han permanecido en autoridad. La coherencia bíblica y la justicia exigen que la disciplina sea para todos por igual, sin favoritismos ni excepciones. Las consecuencias de un trato desigual son profundas. La disciplina selectiva destruye la credibilidad eclesial, favorece la cultura de encubrimiento y silencia a las víctimas. La historia eclesial y estudios contemporáneos muestran cómo el poder clerical sin rendición de cuentas crea condiciones para el abuso y la impunidad. En conclusión, la conducta de Norberto Álvarez y de cualquier líder que acose a menores es gravemente contraria a la ética cristiana, la enseñanza bíblica y la confianza depositada por la Iglesia. Las Escrituras y la sana doctrina exigen que los pastores sean ejemplo de pureza y justicia, no predadores impunes. Como comunidad de creyentes, debemos exigir castigo para todos los culpables por igual. No basta corregir a un solo pastor sin limpiar las escaleras altas. Todos los que han perdido el temor de Dios en el púlpito deben rendir cuentas. Solo así el IEP podrá volver a la senda antigua y predicar de nuevo un evangelio que abogue por la santidad y la pureza.